Padre, por más preámbulo, busquen su Biblia rapidito. Alabado sea el Señor, bendito sea la gloria. Marcos, su capítulo 2, a la altura del verso 1 en adelante. Su nombre sea la gloria. Marcos capítulo 2, a la altura del verso 1 en adelante. Bendito sea el Padre. Es un privilegio de verdad estar delante de estos hombres de Dios para compartir la palabra del Señor. Mi nombre es Edwin Pies Jean-Baptiste, siervo de Jesucristo. Mi pastor William de la Cruz. Me congrego en la iglesia Emmaus 2. Estamos para servirle allí. En el nombre de Jesús. Mi esposa le manda saludo a cada uno de los que están aquí en el nombre de Jesús. Por ser palabra de Dios, será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por ser palabra de Dios, será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así de la siguiente manera: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Diga conmigo: en casa. Alabado sea el Señor. E inmediatamente se juntó muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Alabado sea el Señor. Y como no podían, alabado sea el Señor, acercarse a la causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una apertura, bajaron el lecho. Yacía un paralítico, y al ver Jesús la fe dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado algunos de los escribas, nunca faltan, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así este? Blasfema, dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿qué es más fácil? Alabado sea el Señor. Le dijo: que caviláis así en vuestros corazones. ¿Qué es más fácil? Decir, alabado sea el Señor, al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Alabado sea el que vive para siempre. Levante su mano al cielo y dele gracias al Señor en esta hora. Padre, gracias porque tú eres digno. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias por tu palabra, Dios eterno. La Biblia dice que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí Él está. Para Dios hacer un milagro, hacer cosas poderosas, Él no tiene que depender de multitud. Alabado sea el Señor. La calle Azusa pudo tener un avivamiento poderoso porque un hombre, alabado sea, decidió creerle al Señor Jesucristo. A veces nosotros nos turbamos cuando no vemos multitud, pero a veces en lo poquito que hay es que Cristo hace cosas poderosas. Alabado sea el Señor, bendito sea el Padre. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres digno en esta hora, Dios eterno. Gracias porque tú eres maravilloso, Espíritu de Dios. Padre, que tú te glorifiques de manera poderosa, amado Dios. Padre, que mientras yo vaya predicando tu palabra, Cristo de la gloria, algo poderoso tú hagas en las vidas en esta hora, Señor. Padre, que tú transformes los corazones, Espíritu de Dios. Y aquellos, Señor, que están escuchando estos actos parlantes, Dios eterno, tú puedes entrar, alabado sea el Señor, con una detonación de tu Espíritu en sus corazones, Dios eterno. Gracias, Espíritu Santo. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo en esta hora. Así que tome asiento unos minutos y permítame compartir un pequeño manjar de esta palabra de Dios en esta hora. Me siento contento de verdad, porque Dios es bueno y para siempre son su misericordia. A veces nosotros pasamos por dificultades y momentos difíciles y creemos que Dios no está con nosotros, pero en los momentos de más tragedia es donde el Espíritu Santo trae refrigerio a nuestro espíritu. Ahí donde acabamos de leer es una historia muy impresionante, muy impactante, que en aquel lugar no se había hecho algo semejante a lo que pasó en aquel lugar.
Y voy a predicar unos cuantos minutos con el tema detonación de gloria. Vamos a describir lo que es detonación de gloria, pero hay dos hombres de Dios que están sentados aquí que tienen palabra poderosa de Dios. No me voy a tomar mucho porque quiero sentarme a escucharlo a ellos, hablar de la palabra de Dios, pero vamos a la palabra de Dios. La detonación de gloria, alabado sea el Señor, significa provocar su nombre sea la gloria. La detonación de gloria significa provocar una reacción repentina, activar o hacer estallar algo que estaba contenido. En el mundo espiritual, alabado sea el Señor, detonar la gloria de Dios es provocar su presencia y el poder, alabado sea el Señor, de su manifestación. Poderoso es el Señor. Bendito sea al Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Padre. Marcos su capítulo 2, a la altura del verso 1 en adelante, es una historia que acabamos de leer, que Jesús mismo comienza a narrarles esta historia. La Biblia dice que en un momento determinado Jesús entró a la ciudad. Dice que la ciudad se llamaba Capernaum. Y dice que él estaba en la casa predicando la palabra del Señor. Alabado sea el que vive para siempre. Pero dice que en un momento determinado la casa se agolpó de tanta gente que había en aquel lugar. Dice la palabra que cuando la gente supieron que Jesús estaba en aquel lugar, de una vez se armó el tumulto de personas, porque la gente querían escuchar a Jesús hablar, querían escuchar la palabra que Jesús le traía. Pero ¿qué es lo que Jesús estaba predicando en aquel lugar? La palabra de liberación, la palabra de verdad, la palabra que transforma, la palabra que pudre los yugos a causa de la unción. La gente que estaba en aquel lugar tenían momentos difíciles, tenían enfermedad, quizá había tragedias en su vida. Pero Jesús se tomó el tiempo de visitar aquel lugar de Capernaum para traer una palabra poderosa a este pueblo. Quizá este pueblo, alabado sea el Señor, habían muchos los que estaban enfermos, los que estaban pasando por enfermedad diabólica, porque la Biblia dice que el diablo vino a hurtar, el diablo vino a maltratar, pero para eso vino el Hijo del Hombre, para sanar, para libertar, para romper las cadenas. Pero Jesús está predicando la palabra en aquel lugar. La gente se está atento de lo que Jesús le está predicando en aquel momento. Me imagino la comezón de oído de escuchar a Jesús, porque todo el mundo quería escuchar al maestro. Jesús donde llegaba tenía una palabra suave, pero una palabra que penetraba el espíritu, una palabra que cuando Jesús salían de su boca hacían efecto. Hoy en día la gente predica y hace bulla, pero no hay efecto de lo que están predicando. Pero a mí me encanta algo de Jesús, que Jesús con esa palabra suave, con esa palabra hermosa que predicaba, la gente recibían liberación. Allá habían gente paralítico, gente que tenían, alabado sea el Señor, problemas en el oído, gente que tenían parálisis de ceguera. Pero cuando Jesús predicaba esta palabra, la gente automáticamente quedaba sano. Pero dice la palabra que, alabado sea el Señor, la puerta estaba abarrotada, la ventana también estaba abarrotada de aquella casa. Bendito sea el Padre. La ventana también estaba abarrotada. Ahí no cabía nadie de ninguna manera, porque Jesús, alabado sea el Señor, descendía a los lugares y la gente quería escuchar lo que él decía. Aleluya. Yo me imagino yo en aquel lugar, yo tampoco me iba a querer ir, porque yo sabía que iba a recibir algo de Dios. Alabado sea el Señor. Hay gente que estaban en aflicción, estaban en depresión, estaban con amargura, pero cuando Jesús, alabado sea el Señor, predicaba este evangelio, la gente automáticamente quedaba sano. La Biblia dice que las palabras son más cortantes que espada de doble filo y penetra hasta los tuétanos, dando a entender que la Biblia dice que todo pasará, pero menos la palabra. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que la tierra estaba desordenada y vacía, pero fue por una palabra que se movió, Samaya. Fue por una palabra que se desató, fue por una palabra que se detonó y todo comenzó a formarse. Alabado sea el Señor. Llegó un momento determinado que él dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios. Y dice que automáticamente
todo comenzó a formarse como Jesús acababa de decir. Alabado sea el Señor. Pero dice que en este momento determinado, cuando Jesús estaba narrando la palabra, predicando la palabra a los que estaban ciegos, a los que estaban, alabado sea el Señor, con el oído quizá, alabado sea el Señor, lejos de lo que Jesús estaba predicando. Pero me llama la atención de esto, alabado sea el Señor, que este tema se llama detonación de gloria. Y la detonación de gloria, alabado sea el Señor, significa el provocar algo, detonar algo que estaba hecho o que estaba sólido. Aleluya. Por eso que Pablo y Silas, cuando estaban en el calabozo, la Biblia dice que llegaron a Filipo, Hechos capítulo 16, a la altura del verso 25. La Biblia dice que ellos lo azotaron. Poderoso es el Señor. Dice que ellos lo agolpearon, porque en aquel lugar de Filipo había una joven que tiene un espíritu de adivinación. Dice que le daba ganancia a los que estaban en aquel lugar. Pero dice que la ciudad se alborotó. La ciudad se le vino en contra, porque Filipo era una ciudad que no se predicaba la palabra. Filipo era una ciudad que estaba en hechicería, en diablura, que estaba en cosas perversas. Aleluya. Pero Jesús, bendito sea el Padre, mandó a Pablo y Silas a aquel lugar de Filipo a instruirle el evangelio a aquellas personas que estaban en aquel lugar. Pero dice que la joven adivinaba, le daba ganancia a aquellos amos de los que estaban en aquel lugar. Y dice que por causa de todo eso, a Pablo y Silas lo metieron preso. Y dice que cuando lo metieron preso, le amarraron la mano, le amarraron los pies con el cepo. Ellos estaban así porque no podían moverse. Pero dice que a pesar de los golpes que le dieron, a pesar de los maltratos que le dieron, dice que a medianoche comenzaron a entonar himno, a entonar alabanza. Me imagino a Pablo diciendo: Padre, yo sé que tú eres el que rompe cadenas. Yo sé que aunque estoy en este momento difícil por causa tuya, pero algo se va a detonar. Y dice la Biblia que y dice que a medianoche, dice que cuando estaban cantando, cuando estaban alabando, cuando estaban glorificando a Dios, la Biblia dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, dando a entender que cuando ellos estaban adorando, el Padre prestó su oído para escucharlo. Porque aparte de que lo azotaron, aparte de que lo maltrataron, ellos no se detuvieron, ellos no retrocedieron. Y hay gente que tienen que entender que aunque haya momentos difíciles en tu vida, no puedes retroceder, porque la detonación de la gloria de Dios está a punto de llegar a tu casa. No importa lo que está pasando, lo que está sucediendo en tu matrimonio, lo que está sucediendo en tu casa, pero la detonación de la gloria de Dios va a descender. Su nombre. Pero dice que cantaban himno, cantaban alabanza. Y dice que a medianoche se oyó algo. Pero ¿qué es lo que se oyó en aquella cárcel? Dice que lo azotaron, lo pusieron en el calabozo de más adentro, donde había serpientes, donde había ratones, donde había cosas que podían hacerle daño. Y dice que ellos entonaron alabanza, entonaron la gloria de Dios. Y dice que a medianoche se detonó, alabado sea el Señor, la cárcel. Y dice que las puertas se abrieron. Cuando las puertas se abrieron, todo el que estaba preso recibió liberación. Por eso los que están aquí, le vine a decir en esta noche que lo que en tu casa está pasando, hay una detonación de gloria que va a bajar para tu cufacanda la vasalla. La mano de Dios se va a mover. Fue impresionante lo que aconteció en aquel lugar. Pero mientras Jesús comenzaba a predicar la palabra, la gente recibía su sanidad. La detonación provocó que la miseria que había en la casa de los que estaban ahí comenzaba, se estaban yendo. La detonación de gloria comenzó a provocar
que el insomnio se fuera, que los demonios retrocedieran. La detonación de gloria. Mientras Jesús estaba predicando, algo estaba aconteciendo en su vida. Y dice que había un hombre que estaba paralítico. El hombre era menospreciado. El hombre quizá le daban hasta patadas. El hombre quizá, alabado sea el Señor, no tenían compasión de él. Pero dice que halló 4 locos. Diga conmigo, 4 locos. 4 locos. Tú tienes que juntarte con gente que tengan el mismo ADN que tú, Samaya. Porque cuando tú te juntas con gente que no tienen tu mismo ADN, hay problema. Hay problema. Y dice que se juntaron 4 locos. Cuando los 4 locos agarran a este hombre lleno de fe, y dice que llegaron donde Jesús, miraron la puerta, no podían entrar, miraron la ventana, no podían entrar. Alabado sea el Señor. Para ellos quizá era difícil. Los que estaban ahí le estaban diciendo: ya esto está lleno, ya no hay nada para ustedes. Pero dice que vino en su pensamiento, dice que había un techo, y dice que se subieron en el techo. Samaya, cuando se subieron en el techo, imagínese usted que el techo fuera de cemento. Tuvieran que buscar cincel para romperlo, tuvieran que buscar mandaria para romperlo. Pero por causa de la fe, la detonación de la liberación de este hombre sucedió. Así que lo que está deteniendo el propósito de Dios en tu vida, la detonación de gloria de Dios, va a acontecer en los próximos días. Lo que te ha de obstáculos para tu casa, algo poderoso va a acontecer. Por eso vine a decirte en esta tarde, en esta noche poderosa, que la detonación de gloria va a hacer cosas poderosas en tu casa. Y dice que abrieron una apertura. El hombre tenía tiempo con esa parálisis, pero hasta que halló 4 locos, 4 hombres llenos de fe, hombres que desafiaron la gravedad. Aleluya. Y dice que en aquel momento determinado se subieron en el techo. Cuando se suben en el techo, dice que rompieron el techo. Cuando el hombre bajó, Jesús le dio: por tu pecado, por tu fe, tus pecados, tú eres sano. Y dice que recibió su sanidad. Pero para eso tuvo que ver una detonación de techo. Yo vine a hablar con gente que van a romper los techos. Yo vine a hablar con gente que van a romper los techos de la miseria, los techos de la enfermedad, los techos de la drogadicción en las vidas que están afuera. Mi alma te alaba, Espíritu de Dios. Su nombre sea la gloria. Alabado sea el Señor. Detonación de gloria. Diga conmigo: detonación de gloria. Porque cuando hablamos de detonación de gloria, aleluya, nuestra situación no puede quedarse igual. Porque cuando tú estés en silicio, estés en ayuno, o estás provocando la presencia de Dios, la detonación del Espíritu Santo de Dios tiene que transformar tu entorno, tiene que transformar tu andar, tiene que transformar donde quiera que hable. Porque en este tiempo hay mucha espuma y poco chocolate. Pero yo vine a hablar con hombres que van a detonar la gloria de Dios. O él dijo: para los próximos días, en los próximos años, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dando a entender que el Espíritu Santo de Dios es el que transforma, liberta a los presos, saca a la gente de la drogadicción, cierra los prostíbulos. En la detonación de la gloria de Dios va a descender. Detonación de gloria. Su nombre sea la gloria. La Biblia dice que en un momento determinado, bendito sea el Padre, alabado sea el Señor. Dice la Biblia en Marcos capítulo 5, a la altura del verso 26, 27 al 29. La Biblia dice que había una mujer, alabado sea el Señor, que había gastado todo en médico. Dice que esta mujer era pudiente. La mujer andó médico por médico, o quizá visitó brujo, porque estaba desesperada. La Biblia dice que tenía 12 años con un flujo de sangre, dando a entender que esta mujer se vivía en aflicción, vivía en amargura. Pero dice que oyó escuchar de Jesús. Cuando escuchó hablar de Jesús,
Dice que la mujer, dice que si ella iba a la ciudad, iba a ser apiedrada. Y no solo que tenía un sangrado, sino que tenía un mal olor. Pero dice que esa mujer, lleno de fe, detonó el milagro cuando tocó el manto. Dice que la Biblia, que Jesús dice: alguien me ha tocado. Pero y los discípulos le dicen: Jesús, lo que pasa es que la multitud te aprieta. Jesús dijo: virtud ha salido de mí, Samaya. El poder de Dios ha salido de mí, dando a entender que esta mujer no le importó que le dieran, no le importó que la mataran. Ella detonó el milagro que ella ha de recibir. Su nombre, yo no sé cuántos de los que están aquí van a provocar una detonación en su familia, van a provocar una detonación en su casa, porque la detonación de la gloria de Dios está vigente para este tiempo. La Biblia dice en Juan capítulo 4 que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dando a entender que cuando tú adoras, aleluya, no hay obstáculo que el diablo ponga en tu vida que tú no puedas detonar con el poder de Dios. Dando a entender que esta mujer, la Biblia dice que esta mujer estaba buscando saciar su sed con el pozo que Jacob le había hecho a su ganado. Pero dice que Jesús le dice: si conociera quién te dice dame de beber. La mujer le estaba menospreciando al maestro. Jesús comenzó a hablar de su vida íntima. Le dijo: porque 4 maridos has tenido, o 5, más que el que ahora tiene tampoco es tuyo. La mujer se sorprende a ver la sapiencia, la sabiduría del maestro, dando a entender que esta mujer estaba buscando saciar su sed con cosas prohibidas. Pero dice que la gloria de Dios, el agua que Jesús le dio a esta mujer, detonó la diablura que esta mujer cargaba. La gloria que Jesús detonó, descargó la malicia que esta mujer cargaba, dando a entender que para este tiempo Jesús quiere detonar lo que sea de obstáculo para tu ministerio. Jesús quiere detonar con la gloria y el poder de Dios. Su nombre, denle un aplauso a Cristo. Oh, gracias. Póngase sobre sus pies. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias porque tú eres digno. Padre, a ti te alabamos en esta hora, Señor. Padre, glorifícate de manera poderosa. Declaro, Señor, que la gloria, Señor, la detonación de tu poder, Espíritu de Dios, sea visible para cada uno de mis hermanos que están aquí, Dios eterno. Y que lo que es de obstáculo para su casa, su familia, su matrimonio, tenga, alabado sea el Señor, que retroceder. Padre, gracias porque tú eres digno. Gracias por tu palabra, Espíritu de Dios. Gracias porque tú eres digno. Denle un aplauso a Cristo. Dios les bendiga y la paz del Señor sea con ustedes en el nombre de Jesús.